Bienvenidos a la sesión de Kit Espacio de Datos. Como comentaba nuestra compañera Juliana Bustos, de la Oficina de Proyectos de WeMind Cluster, hoy os queríamos desglosar la convocatoria del Kit Espacio de Datos, y en este marco también os queríamos explicar nuestro proyecto MindSys, que es un proyecto colaborativo que se estableció y fue aprobado por el Ministerio de Transformación Digital el pasado noviembre de 2024, en el marco del cual estamos trabajando desde WeMind Cluster como promotor y conjuntamente con Future Space como empresa tecnológica para generar este espacio de datos destinado a la salud mental, la longevidad, las neurociencias y la autonomía personal. Yo creo que todos conocéis, los que estáis aquí, a WeMind Cluster. Somos una plataforma, una asociación sin ánimo de lucro destinada a poder dar la mejor respuesta biopsicosocial a todos aquellos que tienen afecciones en el sistema nervioso central. Formamos un ecosistema de aproximadamente unos 100 asociados, entre los que el 50% aproximadamente sois del ámbito asistencial, y el resto conformáis un mapa entre asociaciones del tercer sector, administración, empresas y universidades y centros de investigación y transferencia tecnológica. Con todo ello, nuestra intención con MindSys es precisamente crear proyectos colaborativos en un espacio de datos federativo que cumple con toda la gobernanza y que pueda poner la innovación a disposición de todo este sector y del usuario final. No me alargo más. Quería introduciros a Alberto Furlan, que es la persona responsable de Future Space, que está al cargo del proyecto desde la parte tecnológica y que posteriormente también, a través de Ana Muro, os presentarán conjuntamente con Juliana la presentación que hemos preparado para el día de hoy. Alberto. Muchas gracias, Marta, y buenos días a todos. Como decía Marta, desde FutureSpace estamos en la parte tecnológica. Creo que a nosotros nos toca todo lo que es la parte, yo creo que es fundamental, de la certidumbre. Es decir, en todo esto de los espacios de datos compartido, más allá de entender, oye, pues para qué sirve, cuáles son los beneficios o en qué línea está Europa y en todo este tipo de plataformas, creo que hay un elemento muy importante y es y que es la pregunta que siempre nos hacen. ¿Y qué pasa con los datos? Con los datos que integramos, con los datos que podemos obtener, cómo podemos aplicar inteligencia artificial. Bueno, pues precisamente nosotros desde FutureSpace tratamos de aportar a este proyecto no solo lo que es la parte técnica de la plataforma, sino esa certidumbre, ¿no? de ser compliance con los estándares más altos de seguridad. Nosotros tenemos el NS, que es uno de los estándares más altos. No muchas empresas tienen a nivel España este tipo de certificación de seguridad. Y esto deriva pues del objeto, ¿no? El objetivo que tienen nuestros servicios en el acompañamiento de lo que es la gestión de datos de las organizaciones, cómo ponerlas en valor y cómo aplicar inteligencia artificial sobre ellas, que es precisamente de lo que estamos construyendo conjuntamente con WeMind, que es la promotora de este proyecto, pues generar este espacio. Y en esta sesión, fundamentalmente, y tal y como decía Marta, queremos en primer lugar decir, oye, ¿y esto del espacio de datos qué es y sobre todo qué beneficios tiene? Y una vez visto esto, poder analizar qué tipo de herramientas se están poniendo desde el Ministerio para que las organizaciones se puedan sumar
ahora de una manera obteniendo una financiación, es decir, para que sea prácticamente transparente, ¿no? Para las organizaciones que se quieran sumar. No quiero hacer spoiler de lo que van a contar Juliana y Ana, pero si tuviera que dar 3 pinceladas muy rápidas, en primer lugar, los espacios compartidos es una iniciativa que sabéis que es a nivel europeo, es decir, cómo compartir los datos de muchos sectores y poder sacar valor de todos estos datos, donde hay un elemento diferencial en el que ya no solo puedo poner en valor los datos de mi organización, sino que los puedo integrar en un universo de datos mucho más extenso, donde obviamente eso me permite tener unos análisis, generar unos informes y obtener un valor a esa información pues mucho más enriquecido, ¿no? Entonces ese yo creo que es el objetivo fundamental y hacia donde van pues yo creo que la mayoría de las organizaciones, ¿no? Porque al final es una directriz en la que Europa está apostando muchísimo. Y en este sentido, y una vez que me he integrado, ¿esto para qué me sirve? Pues ahí tenemos que tener capacidades de inteligencia artificial para poder sacar el máximo partido a los datos. Para ello, cumpliendo con los estándares que nos exige la Unión Europea. Es decir, para que estos datos sean, sobre todo, que el tema de la protección de datos fundamental, que sea compliance, el tema de la interoperabilidad, que vamos a comentar más adelante, fundamental. Y entonces, en este sentido, estamos ahí 100% alineados, ¿no? Para poder aplicar pues todas las capacidades de inteligencia artificial de una manera ágil. Y el kit de datos fundamental. Nosotros apareceremos como espacio de datos ya homologado por el Ministerio. Y este año, ¿cuál es la gran diferencia de otras convocatorias? Pues que si todas las organizaciones que se sumen, ¿no? y cliquen a ese espacio de datos ya preestablecido, aprobado, pueden iniciar el proyecto, porque lo que el Ministerio luego va a hacer va a venir a los responsables del espacio de datos y nos va a decir, oye, esta organización está conectada al espacio de datos, enséñamelo. Y si nosotros se lo enseñamos, el trabajo que ya está realizado, automáticamente se realiza la financiación de este proyecto. Es decir, este es un mecanismo muy ágil en el que nos permite tener mucha autonomía a la hora de que las organizaciones que se puedan integrar lo puedan hacer de una forma muy sencilla y sobre todo donde vamos a hacer un acompañamiento, como no puede ser de otra manera, para que digamos el proyecto sea lo más sencillo y se puedan obtener pues estos beneficios, ¿no? que hemos comentado anteriormente. Ya me callo. Os dejo con las expertas en toda esta materia y luego cualquier duda al final estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Alberto y Marta, por la introducción. Ahora vamos por la tabla de contenido. Vamos a explicar qué es un espacio de datos. Luego, qué es Mindsys, que es el proyecto que estamos haciendo conjunto entre WeMindCluster y FutureSpace. Los beneficios de pertenecer como a Mind, y ya finalizaremos como con las condiciones y toda la explicación del kit de espacio de datos. Entonces, primero, vamos a explicando qué es un espacio de datos. Entonces, un espacio es un ecosistema colaborativo que permite que diferentes participantes compartan su información, utilicen este dato y presten, digamos, servicios de manera segura, confiable y siguiendo todas las normativas, digamos, de los espacios de datos para generar una mayor innovación y pues a largo plazo un impacto económico y social. Digamos, cabe aclarar que digamos, cada entidad y organización tiene sus datos y esos datos siempre serán de esa organización. Cada organización define cuántos datos quiere compartir y de qué manera, cómo quiere comercializarlos. Entonces, digamos, es muy importante que se tenga claro que no es como entrego mis datos y ya pierdo como como es esos datos que son míos, no, esos datos siempre serán de la organización y hay que seguir pues como las normativas para saber cómo se comparten y demás. El propósito principal de un espacio de datos es habilitar como un entorno confiable y colaborativo para generar este intercambio de información y pues que se genere valor.
Los tres principales características de un espacio de datos es interoperabilidad, gobernanza y valor basado en los datos. Estos tres conceptos son interoperabilidad, que es la capacidad de diferentes sistemas y organizaciones que actúen sin fricción. Esto quiere decir que, digamos, abarcando diferentes niveles legales y organizativos y semánticos. Y, digamos, el beneficio de todo esto es generar sinergias entre los diferentes sectores, generar como autonomía, escalabilidad, perdón, y continuar con la soberanía. Y, digamos, en el tema de gobernanza, otra de las características del espacio de datos es, como lo mencionaba, el espacio, el dato siempre es como de la entidad, pero, digamos, también la gobernanza actúa como es el marco organizativo y normativo que permite a los participantes compartir de forma segura e intercambiar datos. Y bueno, todo esto bajo como un plan, una estructura de instrumentos para lograr regular, gestionar y operar, digamos, estos datos. Y, digamos, el valor es, digamos, ya es el tema de generar valor. Entonces, digamos, con los diferentes datos, diferentes fuentes y demás, es crear una mayor innovación y, digamos, más insights y información que pueden ayudar a cada entidad a resolver ciertos temas o generar, digamos, nuevos productos y demás. Y siempre, pues, por lo general vendrían con beneficios económicos, sociales, ambientales, depende, bueno, de cada entidad. Entonces, ahora, digamos, eso era el espacio de datos. Ahora voy a explicar un poco más qué es Mindsys. Mindsys, bueno, como se mencionaba, es una colaboración entre WeMindCluster y Future Space. Y Mindsys es una plataforma de inteligencia avanzada para generar nuevo conocimiento en salud mental y autonomía personal. Digamos, tiene como objetivo crear como el ecosistema donde se pueda compartir voluntariamente los datos bajo, digamos, un entorno soberano de confianza y seguridad para generar mayor valor. Digamos, siempre Mindsys, como lo mencionaban anteriormente, sigue todas las normativas europeas y asegura como la privacidad y la soberanía del dato. Bueno, esta plataforma no solo incluye como datos de fuente abierta, sino también tenemos diferentes datos, digamos, casos de uso que cada entidad voluntariamente incluye estos datos para generar mayor valor y poder conectar con diferentes sectores y demás. Y, digamos, también es súper importante entender que Mindsys incluye diferentes modelos de inteligencia artificial que permiten generar mayor valor. Gracias, Bueno, Juliana. ahora Perdona, que estaba en mute. sigues. Sí, retomo yo aquí. Soy Ana García, vengo de Future Space. Soy Product Manager del proyecto que estamos haciendo con el clúster sobre espacios compartidos de datos y queríamos hablaros un poco aquí de las funcionalidades principales que tiene nuestro espacio llamado Mindsys. Al final lo que consiste inicialmente es un repositorio dinámico de información estructurada. Hablamos de información estructurada porque creemos que va a ser muchísimo más sencillo integrar datos de distintos orígenes si todos tienen por detrás dentro de nuestro espacio la misma estructura. Hemos empezado con temas médicos, entonces estamos cogiendo el sistema OMOP como marco de referencia, que es el estándar europeo, lo que nos va a permitir llegar a ese punto de integrar datos al final de diferentes orígenes. También el tener un sistema por detrás que sea certificado y que sea estándar nos va a permitir realizar una serie de consultas interactivas y sobre todo aplicar una serie de modelos de Machine Learning sobre estos datos que nos permitan tener un análisis supervisado de los datos, de la calidad de estos y de cómo se pueden relacionar con datos tuyos o también con datos de otros terceros que sean participantes también del espacio. Con esto al final lo que buscamos es conseguir hacer una serie de servicios predictivos sobre tus datos y una personalización sobre todo tu espacio con IA. Entonces vamos a añadir toda esta serie de capas que vamos a seguir explicando un poco más en las siguientes transparencias. Al final, el principio de funcionamiento, como ya ha dicho antes Juliana, tiene un enfoque federado, es decir,
El data space va a estar descentralizado y alineado con la normativa europea y los estándares europeos de Gaia-X. Con esto lo que conseguimos, como hemos dicho antes también, es tener una soberanía del dato usando el SSI, que es el Self-Sovereign Identity. ¿Esto que nos va a permitir también? Pues tener un acceso granulado a la información. Tú vas a poder tener acceso a tu información y también vas a poder tener acceso a información de terceros siempre y cuando se haya firmado un smart contract certificado entre las distintas partes. Eso nos permite al final tener tus datos dentro del espacio, pero a su vez también nos permite tener un catálogo de servicios y de datos disponible que se podrá gestionar por medio de unos smart contracts, de tal forma de que siempre esté el dato, tenga un punto soberano. El dato pertenece siempre a alguien y uno de nuestros mayores impactos es nunca perder esta gobernanza del dato. Porque al final, cuando hablamos de espacios de datos, como creo que ha dicho antes también Marta, siempre hablamos un poco de todo el tema de seguridad, de cómo vamos a poder certificar que estos datos no lleguen a un tercero de forma no segura, que no haya un acceso desde detrás. Todo esto lo vamos a conseguir con los estándares de Gaia-X y con el SSI. ¿Pero qué es lo que nos permite también? Nos permite también, aplicando, como ya he dicho antes, el sistema OMOP, el sistema de fireware y el sistema IDS también, tener una serie de datos de formato estándar que van a permitir interoperar entre las distintas organizaciones del espacio. ¿Todo esto cómo lo vamos a hacer al final? Pues por una especie de arquitectura de capas con distintos niveles, tanto de seguridad como de accesos, que al final nos permiten seguir el modelo UNE 178, que es el específico que está adaptado hacia las plataformas federativas de datos. Porque volvemos a decir lo mismo, es muy importante tu dato y tu calidad del dato, pero no podemos perder nunca de vista al final quién tiene acceso a ese dato, en qué momento y en qué condiciones. Por eso también vamos a implementar, por supuesto, unas medidas de acceso seguras que se basan en el último punto, que es la seguridad y la gobernanza, integrando IAM, que son todos estos accesos controlados, certificados por identidad y con distintos niveles de acceso. A lo mejor yo solo tengo acceso a una determinada parte de un catálogo de tercero, pero puedo hacer un contrato para tener más acceso o menos. Eso estará todo regulado y certificado. Aquí os queremos presentar un diseño conceptual de cómo sería la visión inicial del espacio compartido de datos que estamos generando. Este sería el dashboard principal para un participante de nuestro espacio. Tenemos, por un lado, una serie de insights y de dashboard relacionados con sus datos. Estos serán completamente custom y personalizables en función del dato que se esté aportando. Entonces, se podrán generar distintas visualizaciones basadas en inteligencia artificial que te permitirán entender tus datos. También tenemos una serie de servicios asociados como soluciones de inteligencia artificial. Por ejemplo, el primero que se nos ocurre a todos nosotros, poder tener un resumen de todos los datos aportados de tu propio catálogo con un procesamiento de lenguaje natural. Pero no queremos solamente un resumen. Lo que queremos también, por ejemplo, es ser capaces de añadir una serie de agentes de inteligencia artificial en los que tú poder preguntar sobre tus datos o sobre datos del catálogo. Antes de ser capaz de ver esos datos, ver a lo mejor si hay otra organización dentro que puede ofertar esos datos. No vas a llegar a ver esos datos a no ser que se firme un contrato, pero sí quizá tienes la posibilidad de preguntar sobre qué datos. Cada uno de los participantes también tendrá la posibilidad de decir si quiere compartir sus datos de una forma, de otra, o incluso si quiere dar acceso a que un agente de IA sea capaz de inspeccionar sus datos previamente o no. Todo eso estará regulado y certificado. ¿Qué es lo que nos permite todo esto al final? Pues añadir los KPIs personalizables que os decía al principio, que sean tus propios insights sobre tus datos, explotarlos y de distintas formas con modelos de Machine Learning. Y también lo que queremos aquí y queremos poner de manifiesto es que al final esto es un espacio compartido de datos. Uno de los máximos objetivos de esto es al final colaborar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ofrecer? Pues esta serie de smart contracts que nos permitan acceder a nuevas fuentes de datos que van a enriquecer los tuyos. Pero como siempre hemos dicho y lo que queremos remarcar aquí, y lo voy a decir mucho durante la presentación, y creo que Juliana también, es que siempre esos contratos van a estar federados y bajo Gaia-X y nunca perdiendo esa gobernanza del dato. Entonces serán contratos que se efectuarán entre las distintas partes. Nosotros como Future Space pondremos todas las herramientas para que esos contratos se hagan y lo que permitirán será eso, interoperar entre los distintos miembros del espacio. Yo voy a aportar a lo mejor datos sobre temas sociosanitarios y otra persona me va a aportar datos sobre factores económicos. Pues siempre mis datos serán mucho más ricos y tienen por detrás un respaldo también a lo mejor de temas económicos
a los que yo, por la naturalidad de mi organización, no tendría acceso si no estuviera dentro de este espacio. Una de las cosas que queremos incorporar y que aquí, por ejemplo, aparece como un ejemplo es estos agentes de IA sobre otros catálogos. ¿Cómo gestionaríamos todo esto? Tendríamos un agente de IA que nos permitiría hacer preguntas en un lenguaje natural, obtendría esa información de otras fuentes del catálogo, te ofrecería un resumen personalizado y una vez que tengas tú ese resumen personalizado, te ofrece la posibilidad ya de crear distintos acuerdos entre las distintas partes que formen parte de todo nuestro espacio. Aquí hay más o menos un diagrama de lo que vamos a hacer. Pues entraríamos con el prompt inicial, ese prompt lo pasaríamos por un modelo de lenguaje natural, ese lenguaje natural se nos convierte por detrás, transparente para el usuario, en una query que ataca directamente a los datos que nosotros ya tenemos estructurados para que sea muchísimo más sencillo. Se hace la pregunta y al final la respuesta igual vuelve por ese modelo de LLM, que lo que nos permite ya también es tener una salida formal, no una salida de tal dato en tal base de datos en tal tabla, sino la organización X ofrece esta serie de datos y un resumen de ello. Y a continuación un enlace para que sea excesivamente sencillo crear un contrato entre las partes. Aquí el objetivo, como he dicho antes ya, es colaborar entre todos los participantes del espacio. Entonces vamos a poner desde nuestra parte de Future Space todas las facilidades que haya para que la colaboración sea lo más sencilla posible y sobre todo todos los temas traseros de seguridad y certificación lo más livianos para vosotros. Gracias, Ana. Ahora explicaré un poco cuáles son los beneficios de ser parte de los espacios de datos. O sea, sí que hemos hablado un poco de las normativas y demás, pero realmente cuáles son los beneficios es como la posibilidad de utilización del dato. Entonces, digamos, cada entidad tiene un montón de datos que si los usan principalmente para cada organización, la idea es como compartirlos y así poder generar valor. Y bueno, como comentaban smart contracts y demás, se puede generar también un valor económico de esta información que cada entidad tiene. También otro beneficio es un punto como un mercado entre proveedores y consumidores. Entonces también, digamos, quisiera encontrar datos de otro sector o sí, otra institución, podría negociar y bueno, con los smart contracts para obtener esa información y generar un mayor valor para mi entidad. También, como se mencionaba, utilizando herramientas de la inteligencia artificial, diferentes modelos, se genera como un mayor valor. También, digamos, es una colaboración multisectorial. También se pueden acceder a bases de datos abiertas, pero no solamente como las que están abiertas, sino también bases de datos como de redes que tienen bastante peso a la hora de tomar decisiones y información. Estos son más o menos cuáles son los beneficios como más puntuales que tendría cada entidad al ser parte del espacio de datos. Y digamos, la idea del espacio de datos es que existen varios espacios de datos de diferentes sectores. La idea en algún punto, y digamos, esto es lo que le está apostando el Ministerio de España, es poder, y bueno, el resto de Europa, es poder conectar diferentes espacios de datos, así poder tener información de diferentes sectores y sí, generar mayor valor. Entonces, esto sería lo que había, bueno, que era MindSys, que es un espacio de datos. Vamos a entrar un poco más a hablar exactamente del kit de espacio de datos, de esta subvención que está impulsando el Ministerio de Transformación Digital. Entonces, para dar un poco de contexto, existe el Plan de Impulso de Espacio de Datos Sectorial, invertido más o menos 250 millones de euros para impulsar 150 proyectos de datos. MindSys está entre estos proyectos y la idea sí es empezar a generar mayores espacios de datos, compartición de datos y mayor participación de todas las entidades que existen en España. Entonces, ahora para comenzar el kit de espacio de datos, vamos a hablar un poco de en qué consiste este kit. Primero, las entidades beneficiarias son cualquier entidad pública o privada con actividad económica. Esto puede incluir empresas privadas, públicas, asociaciones, organismos públicos de investigación, fundaciones y demás.
Y en cuanto a administraciones públicas, incluye también ayuntamientos, diputaciones, hospitales públicos y demás. También queremos hablar aquí sobre, al final, qué espacios de datos son elegibles. Pues al final, los espacios de datos a los que los solicitantes se puedan incorporar serán los siguientes. Son aquellos ya que se han desplegado en el marco del plan de impulso de los espacios de datos sectoriales, en primera y segunda convocatoria, los demostradores y casos de uso, RETEC, etc. También todos aquellos solicitantes que se hayan unido al Espacio Nacional de Datos de Salud. También aquellos espacios que están ya formando parte de la lista de confianza de espacios de datos que están trabajando con la Dirección General del DAT, que estos saldrán próximamente, y también cualquier otro espacio que pueda establecerse en esta convocatoria. Al final existen dentro de esta subvención una serie de actividades que están cubiertas, que serían, al final, la parte que se corresponde con la identificación de oportunidades que ofrecen esta compartición de datos, toda la gestión que haya que hacer para cumplir las condiciones y los requerimientos jurídicos y obligatorios que serán necesarios para llevar a cabo este trámite de subvención, toda la etapa correspondiente a una preparación de datos o de creación de unos productos de datos, y también se cubrirá toda la parte que consista en implementación de una conexión técnica ya con un espacio de datos. Si hace falta desarrollar algún tipo de conector o alguna pieza de software que una vuestros orígenes de datos con el espacio compartido de datos, esa parte, por ejemplo, también sería una actividad subvencionable. Y dentro también de las partes subvencionables también están los gastos. ¿Qué gastos son los que se cubren? Pues todos los gastos de personal propio, todos los gastos referentes a contrataciones de servicio y también adquisición de algunos productos para preparación de los datos y la conexión a un espacio de datos. Las cuantías de la ayuda van a depender en función de la modalidad de incorporación. Si se incorpora efectivamente avanzado de forma como un proveedor, son hasta 30.000 euros para entidades públicas y entidades privadas y hasta 50.000 euros para administraciones públicas. En caso de que te incorpores a un espacio de datos como un participante, serán hasta 15.000 euros para entidades públicas y privadas y hasta 25.000 euros para administraciones públicas. Las modalidades para incorporación requieren al final que se presente una serie de documentación que son la memoria de actuación, es decir, qué es lo que se va a hacer, cuál es la función de hacer, cómo se va a gestionar, el contrato de estar adherido a un espacio de datos, tu identidad en un espacio de datos, que para esto se dará una plantilla desde el Ministerio, y también la publicación de un conjunto de datos en el catálogo del espacio de datos. Tú no puedes, en teoría, unirte a un espacio solamente como miembro, sino que también al final aquí el objetivo principal es compartir datos. Entonces tienes que hacer una publicación efectiva de un conjunto de datos dentro del catálogo para que puedas incorporarte a este tipo de subvención. Eso si eres, luego el siguiente para entidades públicas y privadas, como hemos dicho ya, era hasta 30.000 euros, y si no, perdón, Juliana, y si no, 50.000 para administraciones públicas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es necesario que haya la firma del promotor del espacio de datos y del solicitante para que sea validado. Los pasos para solicitar este kit. Es muy importante recalcar que para solicitar este kit de espacio de datos tienes que haberte incorporado de forma efectiva al espacio de datos. ¿Cuáles son los pasos que hay que dar aquí? Pues primero, como un participante, yo me incorporo al espacio de datos, pero me incorporo de forma efectiva, como hemos dicho antes también, publicando un catálogo dentro del espacio. Solicito al Ministerio el kit de espacios de datos en red.es. Red.es luego va a analizar la solicitud, va a comprobar que todo sea correcto y que se haya cumplido todos los puntos y conceder la ayuda, y recibo la ayuda de forma inmediata después de la concesión. Volvemos a repetir eso, es imprescindible que haya una conexión previa a un espacio de datos antes de solicitar la ayuda. La documentación que hay que decir, que hay que presentar es el formulario de solicitud de anexión al kit de espacio de datos, la memoria de actuación, como hemos dicho antes, y una evidencia al final del registro de que se haya publicado un conjunto de datos o que haya registrado datos dentro de un conjunto. Más luego, además, otra serie de documentos y declaraciones responsables según lo que establezcan en la convocatoria final. Para los documentos que aparecen con un asterisco como la evidencia de registro y la memoria de actuación, se va a proporcionar una plantilla por parte del Ministerio.
El calendario, que creo que había por ahí una pregunta relativa a temas de calendario y tal, me ha parecido verlo aparecer por el chat. La publicación de las bases reguladoras fue en julio de 2025. La convocatoria al final ha salido en septiembre de 2025, que es la convocatoria en red.es, es cuando se ha publicado. Y durante el mes de octubre se aperturará la ventanilla de las solicitudes. Este periodo de solicitud de anexión a un espacio de datos terminará en marzo de 2026 y abril de 2026. Está pendiente la fecha final. Y las ayudas al final, ¿cómo se van a conceder? Van a ser por orden de solicitud hasta que se agoten los fondos. Es decir, no hay ningún tipo de competencia entre organizaciones o fundaciones de yo comparto esto, tengo esta cuantía o tal. No, al final es por orden de solicitud de la ayuda. Por lo tanto, lo que sí que se recomienda también desde el Ministerio es que se solicite lo antes posible para evitar quedarte fuera de que se hayan agotado ya los fondos disponibles. Que cabe aclarar que fuimos a una reunión en el Ministerio de Transformación Digital. Dijeron que la probabilidad de que se agoten estos fondos no es tan alta. O sea, igual solicitarlos desde antes, pero igual hay suficientes fondos para cualquier entidad que se quiera sumar. Al final, los pasos a seguir para la incorporación a nuestro espacio de MinSix sería, en primer lugar, evaluar los datos que tiene cada entidad. El segundo punto sería agendar una reunión con FutureSpace y el WeMind para evaluar al final la inclusión de estos datos y dar un presupuesto de actuación. FutureSpace enviará el presupuesto y por último ya se aceptarán las condiciones. Vamos a dejaros por el chat el contacto que aparece aquí para poder agendar la reunión. Si podemos ahora lo pasamos luego, Juliana o Marta. Sí, ahora lo incluimos. Igual le Gracias, enviaremos la Juliana. presentación, entonces. Perfecto, gracias. Y vale, para finalizar, vamos a hablar un poco de cómo es el anteproyecto que hay de Ley de Salud Digital. Sí. Sí, hay un anteproyecto ahora mismo de ley que es para salud digital, que lo que busca es garantizar un acceso y uso ético y protección de todos los datos sanitarios electrónicos, con que se va a alinear precisamente con el Espacio Europeo de Datos de Salud, el EDS. Al final lo que va a servir es para regular el uso de tecnologías como IA, Big Data y biometría y establecer una serie de derechos tanto para pacientes como profesionales en el ámbito sanitario. ¿Qué nos va a permitir, por un lado? Pues tener una historia clínica digital interoperable en toda España y la Unión Europea. Nos va a permitir también el acceso a un uso primario y secundario de datos para asistencia, para investigación, para innovar nuevas técnicas, para interoperar entre distintos centros o regiones. Y todo esto, ¿cómo se va a conseguir? Con una Autoridad Nacional de Salud Digital y una gobernanza multilateral. Uno de los puntos más claves dentro de la nueva Ley de Salud Digital va a ser la habilitación de la integración de España en los espacios de datos sectoriales, buscando lo que hemos establecido desde un principio, la colaboración entre entidades, pero no solo entre entidades públicas, sino también entre entidades públicas y privadas, favoreciendo una innovación y un desarrollo de estos nuevos servicios digitales. Todo esto enlaza muy bien con lo que os acaba de presentar Juliana sobre el kit de espacio de datos, porque nos va a permitir precisamente facilitar esta transición entre todo el tema de salud digital y la incorporación de un espacio de datos. Y a la vez nos va a servir pues, para regular al final las formas en las que se van a compartir estos datos sanitarios que tienen que ser anónimos. Se va a impulsar también pues, la parte de interoperabilidad y estándares europeos, como os he dicho yo ya dentro de nuestro espacio, con el sistema OMOP y con las garantías que ofrece Gaia X. Y al final esto hay que verlo también pues, como una oportunidad de colaborar entre nosotros y oportunidades nuevas pues, para startups, pymes y al final unos consorcios de innovación. Porque como hemos dicho antes y hemos repetido varias veces, si tienes acceso federado y seguro a tus datos más a datos de otra serie de fuentes, tus datos tienen mucho más valor. Muchas gracias, Ana. Y creo que hemos finalizado